Ya estoy en casa. Todo parece igual, pero yo me siento diferente. Hola a todos, soy Sofía. Hola Sofía, bienvenida de nuevo. Te veo diferente. Tienes un brillo especial en los ojos. Hola a todos y a todas y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola Mateo. Sí, acabo de volver de mi viaje por Asia y tengo una sensación extraña. Siento que he cambiado. Mis amigos me dicen que estoy más tranquila, más abierta. Eso es muy común. Se llama la transformación del viajero. Y ese es nuestro tema de hoy. ¿Cómo viajar cambia nuestra personalidad? No vamos a hablar de turismo ni de hoteles. Vamos a hablar de psicología, de cómo salir de casa nos hace más flexibles, más tolerantes y más seguros. Es una lección de nivel B1 llena de reflexiones y gramática avanzada. Me encanta. Quiero analizar qué me ha pasado en el cerebro. Vamos a hacerlo. Viajar no es solo ver cosas nuevas, es una escuela de vida. El primer cambio grande suele ser sobre nuestros pensamientos, los prejuicios. Sofía, antes de viajar, todos tenemos ideas en la cabeza sobre otros países. A menudo, estas ideas son prejuicios o estereotipos. Viajar destruye esas ideas. Mark Twain dijo, viajar es fatal para los prejuicios. Es totalmente cierto. Te voy a dar un ejemplo. Antes de irme, yo pensaba que la gente en las grandes ciudades asiáticas era fría y distante. Yo creía que nadie me ayudaría si me perdía. Ese era tu prejuicio. La gente es fría. ¿Y qué pasó en la realidad? La realidad fue opuesta. Un día me perdí en Tokio. No tenía batería en el móvil. Estaba asustada. Pero una mujer mayor se acercó a mí. Aunque ella no hablaba español y yo no hablaba japonés, ella me guió hasta mi estación. Fue increíblemente amable. Fíjate en el contraste. Yo pensaba que eran fríos, pero la mujer me ayudó. Esta experiencia cambió tu mente. Ahora eres más confiada. Sí, ahora confío más en los desconocidos. Me he dado cuenta de que la mayoría de la gente es buena. Es importante que viajemos para ver esto con nuestros propios ojos. Exacto. Es importante que viajemos. Piensen en un viaje que han hecho. ¿Tenían una idea equivocada antes de ir? ¿Qué descubrieron allí? Drill. ¿Qué pensabas sobre la comida callejera? Yo tenía miedo de enfermarme, pero comí en la calle todos los días y fue delicioso. Nunca me sentí mal. El segundo cambio en la personalidad es la adaptabilidad. Cuando viajas, las cosas no siempre salen bien. Hay retrasos, lluvias, malentendidos. Tienes que resolver problemas rápido. Oh, sí, me pasó algo terrible. Perdí el último tren para ir a mi hotel en una ciudad pequeña. Eran las 11 de la noche. Estaba sola en la estación. En casa, yo habría entrado en pánico. Habría llamado a mi madre llorando. Habría entrado en pánico. Eso es lo que hacía la vieja Sofía. ¿Qué hizo la nueva Sofía? Respiré hondo. Usé mi lógica. Fui a un pequeño restaurante que estaba abierto. Usé una aplicación de traducción y le pedí al dueño que me llamara un taxi local. Al final llegué al hotel sana y salva. Eso es resiliencia. Aprendiste que eres capaz de solucionar problemas tú sola. Si no hubieras perdido el tren, no habrías descubierto tu propia fuerza. Es cierto. Los problemas en los viajes son lecciones. Me he vuelto más flexible. La flexibilidad. En casa, si el internet no funciona, nos enfadamos. Viajando, si el autobús tarda 3 horas, aprendemos a esperar y a mirar el paisaje. Viajar nos enseña paciencia. Sofía, imagina, estás en un aeropuerto. Tu vuelo se cancela. Nadie habla tu idioma.
¿qué harías? Antes me enfadaría. Ahora buscaría otros viajeros. Intentaría hacer un grupo. Y pensaría, bueno, es una aventura más. Todo esto nos lleva al concepto más famoso, la zona de confort. En casa todo es fácil, todo es conocido. Viajar te obliga a ser valiente. Sí, para mí lo más difícil fue la barrera del idioma. Yo soy una persona muy habladora. Me gusta expresarme bien, pero en Vietnam nadie hablaba español ni inglés. Me sentí como una niña pequeña. ¿Y cómo te sentiste al principio? ¿Frustrada? Sí, muy frustrada y tonta. Pero luego aprendí a comunicarme de otra manera, con gestos, con sonrisas, con dibujos. Me di cuenta de que las palabras no son lo único importante. Eso me hizo más humilde. La humildad. Esa es una gran lección. Cuando viajas, dejas de ser el experto. Eres el estudiante. Es necesario que aceptemos no saberlo todo. Es bueno que nos sintamos un poco vulnerables. Sí, y también hice cosas que me daban miedo, como comer insectos o subir una montaña muy alta. Cada vez que hacía algo difícil, mi autoestima subía. La autoestima crece cuando hacemos cosas difíciles. Viajar nos da pequeñas victorias todos los días. Lograr pedir una comida, lograr encontrar el camino. ¿Han sentido esa satisfacción al viajar? Comer sola. Mucha gente tiene miedo de eso. ¿Qué te enseñó esa experiencia? Me enseñó a disfrutar de mi propia compañía, a observar a la gente, a no necesitar el móvil para distraerme. Hay otro cambio importante que he notado en los viajeros, la relación con las cosas materiales. Tú viajaste con una mochila, ¿verdad? Sí, una mochila de 10 kilos para un mes. Al principio pensé, imposible. Necesito mis zapatos, mis cremas, mis libros. Pero después de 2 días me di cuenta de que no necesitaba nada. Eso es el minimalismo. Cuando cargas con tu equipaje, aprendes a valorar la ligereza. Descubres que las experiencias son más importantes que los objetos. Exacto. Viví con 4 camisetas y 2 pantalones y fui feliz. Ahora que estoy en casa, miro mi armario lleno de ropa y pienso, ¿para qué quiero todo esto? Creo que me he vuelto menos materialista. Menos materialista y probablemente más agradecida. Cuando viajas a países con culturas diferentes, a veces ves pobreza o vidas más sencillas. Sí, eso me impactó mucho. Vi gente que tenía muy poco, pero que era muy generosa y sonriente. Me hizo valorar lo que tengo: agua caliente, una cama cómoda, seguridad. A veces olvidamos lo afortunados que somos. Es fundamental que valoremos nuestra vida diaria. La gratitud. Viajar nos enseña a dar las gracias por las cosas pequeñas. Una ducha caliente después de un largo viaje en autobús es un lujo. Sofía, has vuelto diferente. Eres más tolerante, más flexible, más valiente y menos materialista. Pero hay un peligro. El peligro es olvidar todo esto y volver a la rutina vieja. Eso es lo que me da miedo. No quiero perder a la Sofía viajera. ¿Qué puedo hacer? Tienes que integrar el viaje en tu vida diaria.
No necesitas estar en Asia para tener mentalidad de viajero. Vamos a hacer un plan. Vale, ¿cómo mantengo la curiosidad? Podrías explorar tu propia ciudad como si fueras una turista. Este fin de semana, ve, imperativo, a un barrio que no conoces. Entra en una tienda extraña. Prueba un restaurante nuevo. Me gusta ser turista en mi ciudad. ¿Y para la tolerancia y la apertura mental? Podrías hablar con personas con las que normalmente no hablas, o leer libros de autores de otros países. Sigue aprendiendo sobre el mundo desde tu sofá. Y para el minimalismo, creo que voy a donar mucha ropa. Quiero sentirme ligera aquí también. Sofía, ese es un plan excelente. El viaje no termina cuando vuelves a casa. El viaje cambia tu forma de ver tu casa. Hemos hecho un gran viaje hoy. Es el momento del gran repaso final. Sofía, resume los 4 cambios principales en tu personalidad. Menos prejuicios. He aprendido que la gente es buena en todas partes. Más adaptabilidad. Sé resolver problemas sin entrar en pánico. Soy más flexible. Más confianza. He salido de mi zona de confort y he sobrevivido. Soy más valiente. Menos materialismo. He aprendido a vivir con poco y a valorar las experiencias. Perfecto. Y gramaticalmente, hemos usado el pasado para contar experiencias, el subjuntivo para valorar, es importante que viajemos, el condicional para hipótesis, si perdiera el tren. Ha sido una lección muy completa. Me siento inspirada para mi próxima aventura. Vuestra misión final es un ejercicio de reflexión. En los comentarios, respondan a esta pregunta. ¿Cómo les ha cambiado un viaje a ustedes? Usen la frase, antes yo era, pero después de viajar, soy. O, viajar me enseñó a. Estamos deseando leer sus historias de transformación. Muchas gracias por viajar con nosotros hoy. Gracias a todos. No olviden, el destino no es un lugar, es una nueva forma de ver las cosas. Adiós. Chao y buen viaje donde quiera que estén.